Sin embargo, pues también como repasarles los conceptos fundamentales. Les decía a ellos que aprovecharan, que cualquier pregunta que tuvieran no les dé pena y que usted es una persona muy asequible. Le presenta entonces la doctora Erika Mora Garza. Ella es fonoaudióloga, es especialista de seguridad y salud en el trabajo, también es auditora interna y tiene pues mucha experiencia en audiometrías y todo lo que tiene que ver con la parte de fonoaudiología. ¿Listo? Entonces, Doc, si quiere, le presento las diapositivas. ¿Sí? ¿Se las comparto? Tiene el micrófono apagado, Doc. Ya, sí. Listo, entonces vamos, permítame un minutico para buscar acá las diapositivas. También yo se las mandé de todas maneras también a Diego, por si cualquier cosa. ¿Ya se está viendo, muchachos? Aún no. ¿No? No, doctora. No, bueno, entonces esperemos, acá cancelemos y volvamos otra vez a compartir una ventana. Listo, ahora sí. ¿Ahí sí se está viendo? Ahora sí. Listo. Doctora, bueno, entonces, permítame un minutico. Un minuto y yo también apago mi micrófono. Entonces, vamos a dejarle con la doctora Erika. Por favor, chicos, cualquier cosa vayan preguntando, ¿listo? Doctora, se le apagó el micrófono. ¿Sí están viendo? ¿Sí se está compartiendo la pantalla? No, quedó negra. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué no está presentando? ¿Ahí? Ahí sí. Listo, doctora. Bueno, entonces ahí la pongo. Listo, usted me va a decir. No ha perdido el equilibrio y se projeta con un sanitario y cae, ¿no? Ahora vamos y la revisamos. ¿Puede colocarla en modo presentación, Doc? Listo. ¿Así? Que se presente como diapositiva, es que se ve para que se pueda ir dando siguiente. Sí, ahí le puedo, ¿no se está pasando? No, no está pasando. No. Bueno, doctora, tiene que darle donde dice compartir toda tu pantalla. Compartir no una ventana. Permíteme un minutico. A ver. Toda tu pantalla, ¿no? O una ventana. Toda tu pantalla. En ese estaba, supuestamente, ¿no? Listo, ¿y ahora? ¿Sí está saliendo? Está No. cargando, creo. Está cargando, listo. Bueno, entonces vamos a ver acá. Y ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Bueno, listo pues. Bueno, pues del oído no vamos a hablar como tal. Usted ya eso lo tiene más que claro, la anatomía del oído. Si quiere le puede dar siguiente, Doc. El sonido y el ruido son dos palabras muy diferentes. Entonces, siguiente. El sonido pues hace referencia a la sensación producida en el oído, que es un conjunto de vibraciones que se propagan en el aire. Estos sonidos pues son, digamos que armónicos para el oído, mientras que el ruido son sonidos inarticulados, sin ritmo, sin armonía, confusos
en donde nos pueden producir estrés, irritabilidad. Siguiente, Doc. ¿Cómo se transmite el sonido? Pues ustedes ya tienen eso claro, que es una onda sonora que ingresa al oído como tal, es captado por el pabellón, pasa por la membrana timpánica, llega al oído interno. Allí encontramos pues ya el nervio auditivo, que es donde es llevado al cerebro un impulso eléctrico nervioso y es donde asociamos lo que estamos escuchando. Siguiente. Podemos encontrar diferentes tipos de ruido. Encontramos ruidos de impacto, que son la elevación brusca de algún ruido. El intermitente, aquel que aparece y desaparece, o ruidos continuos, que son constantes. Entonces, de impacto podríamos encontrar como un disparo, una granada, una bomba. Esos son ruidos de impacto. Intermitentes, por ejemplo, podríamos asociarlos cuando arreglan las carreteras, donde hay maquinaria pesada, el taladro, por ejemplo. Entonces, cuando se pone en uso y cuando se descansa. Entonces, sonidos intermitentes. Y continuo, constante, podría ser cuando viajamos en un carro donde el sonido o el ruido del motor ahí está constante durante toda una jornada. Puede ser también en aquellas industrias donde el nivel puede aumentar y pasar más de los 85 decibeles y estamos ahí constantemente expuestos al ruido. Siguiente. Entonces vamos a entrar como tal a ver qué es la audiometría. La audiometría pues es un examen en donde evalúa pues la capacidad que tienen las personas para escuchar. Los sonidos varían de acuerdo al volumen o la fuerza, que es lo que le llamamos intensidad, y con la velocidad de la vibración de las ondas sonoras. A esto hacemos referencia al tono. Entonces la intensidad se mide pues en decibeles. Podríamos asociar que un susurro podría estar aproximadamente entre unos 20 decibeles. La música fuerte, cuando estamos en una discoteca, por ejemplo, el sonido, el ruido podría oscilar entre 80 a 120 decibeles. El motor de un avión podría estar entre 140 a 180 decibeles. Los sonidos con más de 85 decibeles pueden ocasionar pérdida auditiva en unas pocas horas. Esa pérdida podría ser permanente o podría ser parcial, simplemente producto del mismo cansancio auditivo que nos puede provocar la misma exposición al ruido. Siguiente. Entonces aquí encontramos una tablita. Esta tablita nos la da la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice los valores límites permisibles al ruido continuo. Entonces, según la resolución 1792 de 1990, acá nos habla donde una persona que está expuesta a 85 decibeles continuos, recuerde que esto es ruido continuo, podría estar expuesta a 8 horas. Si aumentamos 5 decibeles, es decir, 90 decibeles, solamente podría estar expuesta a 4 horas continuas. Si aumentamos 5 decibeles, ya solamente podría estar expuesta a 2 horas. Si nos damos cuenta, cada 5 decibeles que aumentamos, el tiempo se reduce a la mitad. Entonces, si llegásemos a estar expuestos a 115 decibeles, solamente podríamos estar expuestos a 7 minutos más o menos, aproximadamente equivale al tiempo continuo. Por eso es que se hace siempre énfasis en que es muy importante que los trabajadores que están expuestos ya después de 85 decibeles utilicen la protección auditiva recomendada. Aquí, bueno, se puede ver más o menos, aquí en esta tablita podemos ver más o menos un aproximado a los niveles o a la exposición en decibeles a los que podríamos estar expuestos. Entonces nos dice que más o menos en una noche tranquila, donde solamente se escucha el viento,
podríamos estar entre unos 30 decibeles aproximadamente. En la casa podríamos estar entre 30 a 50 decibeles, teniendo en cuenta que está el televisor, hay otros electrodomésticos, la licuadora y otras cositas que podrían provocar el sonido. En una oficina podríamos estar entre unos 50 a 70 decibeles, dependiendo de la exposición. Ya, por ejemplo, en una hora pico, en la calle, podríamos estar ya expuestos a 80 decibeles, teniendo en cuenta pues el ruido de los autos. Un avión podría producir ruido y podría estar a partir de los 110 decibeles. Esta es una tablita simplemente para que nos contextualicemos a los decibeles a los que normalmente estamos expuestos durante el día. Siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Que en la audiometría nosotros evaluamos 10 frecuencias. En realidad evaluamos de 8 a 9 frecuencias, porque la frecuencia de 10.000, la mayoría de los audiómetros no lo tienen en cuenta. Entonces, aquí podemos ver las frecuencias que nosotros evaluamos, que son 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Como les decía, pues la de 10.000 casi no se evalúa porque la mayoría de los audiómetros no la trae. Siguiente. Y aquí vemos un cuadro de severidad, en donde se tiene en cuenta para la valoración de los resultados obtenidos en esa audiometría. Resulta que nosotros podemos realizar audiometría clínica o audiometría ocupacional. La única diferencia es que en la audiometría ocupacional nos da 5 decibeles más en cuanto a la normalidad. En otras palabras, cuando yo hago audiometría clínica, mi tabla en normalidad va de 0 a 20 decibeles. Pero si yo aplico la audiometría ocupacional, es decir, para unos exámenes de ingreso, periódicos, de retiro, ya esa normalidad me la alarga a 25 decibeles. Entonces estamos hablando de un rango normal entre 0 a 25 decibeles. En grado leve, en cuanto a la audiometría clínica, iría de 21 a 40 decibeles. Y en audiometría ocupacional, entonces ya hablamos de 26 a 40 decibeles. Y ya en el resto del grado de severidad, sí se maneja igual para las dos audiometrías. Entonces hablamos de grado moderado cuando el resultado me da entre 41 a 55 decibeles, moderado severo cuando el resultado me da entre 56 a 70 decibeles, severa entre 71 a 90 decibeles y profunda cuando el resultado es más de 90 decibeles. ¿Claro hasta acá? Si tienen alguna pregunta, tranquilos, no duden, pueden ir preguntándola de una vez, porque si la dejan al final a veces se les olvida, a veces algunos ya están fuera como del tema, entonces aquí podremos ir resolviendo de una vez si tienen alguna duda. ¿Ninguna pregunta? ¿Claro hasta acá? Sí, doctora, todo claro. Listo, perfecto. Entonces seguimos. Siguiente, doctora. Aquí vamos a ver un video. Es un video donde nos dice cómo se realiza este examen, qué debemos tener en cuenta. No, No se escucha. Está. No, doctora, para ese video entonces tiene que dejar de compartir, tiene que irse a la opción de, otra opción de compartir pantalla. Deja de compartir. Listo. Ahora le das otra vez compartir pantalla, hay una opción que dice que algo de mejor para audio y video, algo así. Permíteme un momentico porque ahí sí. Oh. Listo, entonces nos vamos a dónde.
Ahí una opción dice debajo de compartir toda tu pantalla o eso, dice algo de mejor para audio y video. Mejor para video y animación, ¿eso? Eso, esa. Entonces le das a esa y compartes esa y otra vez. Listo, entonces, vamos a ver. Ahí, ¿ya se ve? Está cargando. ¿Me avisas, Diego? ¿Se escucha? ¿Se ve? No, creo que no le diste bien compartir. Sí era esa opción, pero vuélvela a hacer a ver si fue que no salió. Le doy compartir, pero no me sale como la opción, Diego, de que Sí, vayan las diapositivas. ¿No te salen diapositivas? No. Entonces, no sé, ahí sería omitir esa parte, qué pena. Tú puedes, ¿Sí? pues, Es que no estoy desde el computador, no puedo. O algún compañero que pueda sí. hacer esa parte, porfa. ¿Tú se los enviaste, Diego? Sí, ya lo tienen. Sí. Bueno, si quieren, pues podemos seguir, después ven el video. El video en realidad lo que nos dice es que para hacer este examen, la audiometría, es necesario que el paciente tenga 14 horas de reposo mínimo, que no llegue de viaje, que no esté enfermo, que no tenga gripa, porque a veces puede provocar sensación de oído tapado. Debe presentarse en las mejores condiciones posibles para que pueda dar un resultado confiable. Básicamente, en resumen, lo que dice el examen. Pues ahí dice que se debe realizar también en una cabina, que debe estar sonoamortiguada, aislada completamente del sonido. Nos muestra pues el audiómetro, que es lo que se utiliza, y las respuestas que da el paciente. Entonces, básicamente, pues es eso lo que dice el video. Después lo ven con calma si ya tienen la presentación. Siguiente, Doc. Listo. ¿Ahí sí se está escuchando? Sí. ¿Listo? ¿Sí Listo, están viendo? siguiente. Sí, sí estamos viendo. Listo. Ahí está ya audiograma. No, se quedó en el, pues yo estoy viendo acá es el video. Doctora, compartir toda tu pantalla. ¿Sí listo? No, le di a una... No, le di a una ventana. No, sí, no, es toda tu pantalla. Bueno. ¿Toda tu pantalla? Porque ahorita le dimos una ventana. Vamos a ver. Sí, sí, toda tu pantalla. Listo. ¿Ahí sí se está viendo? Ahora sí lo Ahora estamos sí. viendo. Listo. Quedó en audiograma. Bueno, ¿Sí? este es el audiograma. Se fue al inicio. A eso. Ahí. Acá tenemos el audiograma, en donde en el audiograma colocamos los decibeles y colocamos las frecuencias. Los signos que se utilizan, bueno, los signos más comunes que vamos a ver en una audiometría normalmente es el círculo rojo, que significa que estamos evaluando oído derecho, la X azul, que estamos evaluando el oído izquierdo. El resto de signos ya es también se aplican en la audiometría, pero para otros momentos. Cuando aplicamos la audiometría ósea, que esta precisamente la aplicamos cuando ya vemos que se sale en el rango de normalidad, es decir, que ya detectamos que hay una pérdida auditiva en el paciente y necesitamos saber qué tipo de pérdida es. Entonces es cuando aplicamos la audiometría ósea.
Y para esto, para poderla graficar, los signos que utilizamos es el signo de mayor que y menor que. Entonces ahí podemos ver el menor rojo es para oído derecho y el signo de mayor azul es para oído izquierdo. Ahí aparece es como vía ósea sin enmascarar, vía ósea en el oído derecho, vía ósea en el oído izquierdo sin enmascarar. Esos son los 4 signos que vamos a utilizar y que vamos a ver hoy, con los que nos vamos a familiarizar. La audiometría aérea normal, que es el círculo y la X, círculo rojo, X azul, y los otros signos de mayor y menor, tanto rojo como azul. ¿Listo? Siguiente. Bueno, podemos encontrar 3 tipos de hipoacusia. La hipoacusia conductiva, hipoacusia Qué neurosensorial. pena, una duda. Sí, dígame. Una dudita. ¿Qué significa sin enmascarar? O sea, no entendí Es esa que, parte. es que, como les decía, pues con la audiometría podemos hacer una audiometría con enmascaramiento, sin enmascaramiento, pero entonces esos son otros tipos de audiometría. Eso ya se aplica es cuando el paciente responde, pero entonces él también se confunde mucho. Por ejemplo, yo le paso el estímulo por el oído derecho y me levanta el oído izquierdo y no logro identificar, y es donde yo lo veo muy confundido. Entonces es cuando le comienzo a pasar un sonido sordo por el otro oído para que logre captar el sonido o el estímulo que yo en realidad le estoy pasando. Entonces, por eso es que se utiliza esa palabra con enmascaramiento, sin enmascaramiento. Entonces, normalmente las audiometrías que vamos a ver es la audiometría por vía aérea y la audiometría por vía ósea para detectar tipo de pérdida auditiva. Es eso básicamente. Entonces, por eso les decía que nos vamos a relacionar con esos 4 signos. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, como les decía, encontramos 3 tipos de pérdida auditiva: la conductiva, neurosensorial o mixta. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una para que les quede y lo puedan entender mejor. Siguiente, Doc. Entonces, en la hipoacusia conductiva, esta se produce pues cuando hay un daño en el oído medio y en el oído interno sí lo podemos encontrar que está muy bien. Las causas, pues hay diversas causas que pueden producir este tipo de pérdida, en donde pueden ser infecciones en el oído medio, ya sea otitis, puede ser por tumores benignos, tímpanos perforados, algún traumatismo, malformaciones del oído medio o externo, o por los tapones de cera, que nos puede producir pues una pérdida conductiva. Siguiente, Doc. Entonces aquí podemos encontrar unos ejemplos de hipoacusia conductiva. En la hipoacusia conductiva, bueno, me salté una parte. Resulta que para nosotros medir el tipo de severidad, recuerdan que yo hace un momento les hablaba de las frecuencias que evaluamos. Nosotros en la audiometría ocupacional tenemos en cuenta las frecuencias conversacionales, que es el famoso PTA. El PTA está conformado por 4 frecuencias muy importantes, que son la frecuencia de 500 Hz, la frecuencia de 1000 Hz, frecuencia de 2000 Hz y frecuencia de 3000 Hz. Yo lo que hago es sumar esas 4 frecuencias, los resultados que me dé, es decir, yo paso el estímulo, inicio desde 5 decibeles, voy aumentando de a 5 en 5. Si el paciente me responde, retrocedo, paso el estímulo. Si no me contesta, pues anoto el último valor en donde me respondió, los decibeles que me respondió. Entonces, en el PTA, ¿yo qué hago y cómo hago para calcularlo? Lo que debo hacer es sumar esas frecuencias, esas 4 frecuencias, 500, 1000, 2000 y 500, 1000, 2000 y 3000, lo divido entre 4 y ese resultado que me da es donde yo lo clasifico en la tabla de severidad entre normal, leve, moderado, moderado, severo y profundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando ya el paciente efectivamente tiene pérdida auditiva es cuando yo paso a hacer la siguiente audiometría, que es una audiometría ósea. Entonces, aquí lo que podemos ver es que
esos circulitos, por ejemplo, en donde está en el oído derecho, que está el rojo, el circulito significa que está fuera del grado de normalidad, es decir, está muy abajo de los 25 decibeles. Si vemos bien el audiograma, aquí podemos ver, por ejemplo, que en la frecuencia de 500, si quiere alguien me puede colaborar con una calculadora y vamos haciendo el ejemplo. Entonces, en la frecuencia de 500 Hz vemos que el resultado fue de 50 decibeles. Entonces sumamos 50 más. En el 1000 Hz el resultado fue de 60 decibeles. Entonces 50 más 60. El resultado de 2000 Hz, es de 50 decibeles. Y el resultado de 3000 Hz, 50 decibeles. Entonces sumamos 50 más 60 más 50 más 50. Eso es igual a... Y lo dividimos entre 4. Alguien que me colabore con el resultado. Listo. Entonces, ahí en el grado de severidad que vimos ahorita, ¿qué grado sería esa pérdida que tiene este paciente? Normal, leve, moderado, moderado severo, severo, profundo. ¿En dónde lo ubicamos? Moderado. Moderado. Entonces aquí ya hablamos que hay una hipoacusia moderada en oído derecho. Ahora vamos a identificar qué tipo de pérdida es. Entonces, si ahora nos vamos a los otros signos que están arriba, vemos que el paciente respondió todo sobre 10 decibeles, es decir, está perfecto. ¿Qué pasa? Que esa diferencia, cuando hay una diferencia entre la audiometría ósea y la audiometría aérea, si vemos cada frecuencia, agarramos cada frecuencia, es decir, en 250 por vía ósea está en 10 decibeles y por vía aérea está a 50 decibeles. Si vemos, hay más de 15 decibeles de diferencia. Ese espacio que nos está señalando ahí la doc, ese espacio se llama gap. Entonces, si el gap es mayor a 15 decibeles, ya hablamos que hay una hipoacusia conductiva. Si el gap es menor, ya ahorita vamos a ver cómo lo tomamos. Por ahora vemos que el gap es muy amplio, supera los 15 decibeles en todas las frecuencias. Entonces aquí estamos hablando que es conductiva, es decir, el paciente respondió auditivamente súper bien por vía ósea a 10 decibeles, es decir, que internamente su oído se encuentra perfecto. Debe haber algo en el oído medio que le está afectando y le está produciendo este tipo de pérdida. ¿Listo? Ahora sí, sí, dígame. Cuando está evaluando el gap, si es mayor a 15 decibeles, se puede agarrar cualquier corte, digamos 200 Hz y mirar, o 3000, o debo agarrar el que esté más lejano. No, aquí debemos tener en cuenta todas las frecuencias. Y ya vamos a ver por qué. Porque es que igual, si por ejemplo, llegamos a ver que una de las frecuencias, por ejemplo, la frecuencia de 2000, si él nos respondió por vía ósea a 40 decibeles y por vía aérea está a 50 decibeles, vemos que el gap es de 10 decibeles no más, es decir, ya se reduce. Y el resto puede que esté normal, o sea, así como lo vemos acá. Entonces ya estamos hablando de un tipo de pérdida mixta. ¿Por qué? Porque encontramos tanto pérdida conductiva, o sea, gap de más de 15 decibeles y gap de menos de 15 decibeles, ya está conjugando las dos, por lo tanto es mixta. Si todos fuesen menos de 15 decibeles, pues estamos hablando de neurosensorial, pero por eso ahorita lo vamos a ver y ya ahorita se les va a ir facilitando con el resto de los ejemplos. Por ahora, el gap sí se tiene que tener en cuenta en todas las frecuencias. No solamente, por ejemplo, con el PTA de 500, 1000, 2000, no. Acá tenemos que tener ahí sí en cuenta todas las frecuencias. Pero, ¿qué pasa? Que en el audiómetro, en realidad, pues esta gráfica no es tan real. ¿Por qué? Porque nosotras solamente por vía ósea
podemos realizar es de 250 hasta 4000 Hz. Solamente se puede realizar la audiometría ósea. Ya 8000, por ejemplo, no lo tiene en cuenta el audiómetro. Entonces no se le pasaría estímulo. Simplemente evaluamos desde 250 hasta 4000 Hz y se debe tener en cuenta todas las frecuencias al momento de evaluar o de clasificar el tipo de pérdida del paciente. Entonces ahora si nos vamos a la otra gráfica, aquí podemos ver que por vía aérea el paciente 20 decibeles, entonces está pues dentro de parámetros de normalidad. Se le hace de todos modos la audiometría por vía ósea y vemos que responde a 10 decibeles, aunque aquí pues no habría necesidad porque solamente se le aplica la audiometría ósea cuando el paciente sí en realidad presenta un grado de severidad, es decir que se sale de normalidad. Cuando supera los 20 o los 25 decibeles, ahí es donde aplicamos la audiometría ósea. Recuerden que cuando se suman las 4 frecuencias conversacionales y si se nos sale del rango, entonces aplicamos la audiometría ósea. ¿Listo? Entonces, siguiente. Bueno, aquí encontramos la hipoacusia neurosensorial, que esta ya pues hace referencia a una pérdida auditiva o un daño en el oído interno o en el nervio auditivo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser congénita o adquirida. Congénita si está presente desde el nacimiento o pues, si es heredada o causada por un desarrollo anormal en las etapas de gestación del feto. Puede ser adquirida después del nacimiento y por múltiples factores, entre los que encontramos un trauma, la presbiacusia, por exposición a ruido de maquinaria o armas de fuego, por el síndrome de Meniere, por una meningitis, por medicamentos ototóxicos, por enfermedades que puedan desencadenar como tal una hipoacusia, un tumor en el nervio auditivo, también nos puede provocar una hipoacusia. Eso serían pues las causas de la hipoacusia neurosensorial. Siguiente, Doc. Y aquí vamos a ver en una gráfica. Entonces, para que les quede más claro, aquí podemos ver, por ejemplo, que se le realiza a este paciente en el oído derecho una audiometría en donde se encuentra desde 40 decibeles y la última frecuencia llega hasta 90 decibeles. Y si sumamos las frecuencias del PTA, nos daría, sería, aquí está en 55 más 50 más 65 más 75. ¿Cuánto nos da eso? 61.25. Bueno, entonces, según en el tabla de severidad, ¿dónde lo ubicamos? Es una pérdida moderada severa. Ajá, es una, y por ejemplo, mire, aquí hay un error donde dice hipoacusia neurosensorial moderada. Acá sería moderada severa. Entonces, ¿sí? El PTA es el umbral tonal medio, o sea, lo que estamos calculando de hertz sobre los decibeles, el promedio, ¿sí? Sí, es el promedio. ¿Y el gap qué traduce? ¿Qué es? El gap, no, el gap simplemente es la sigla, es una sigla en inglés, ahorita no recuerdo pues el significado, pero lo que nos indica es simplemente la distancia que puede oscilar entre la audiometría aérea y la audiometría ósea en cada frecuencia. Entonces hablamos aquí que de 0 a 15 decibeles, si está en ese rango, menor a 15 decibeles o hasta 15 decibeles, estamos hablando ya de que hay un daño neurosensorial, como en este caso lo podemos ver, que en la frecuencia de 500, por ejemplo, encontramos una respuesta por vía ósea de 40 decibeles y por vía aérea está en 55 decibeles, es decir que hay un gap límite de 15 decibeles.
ahí todavía alcanza a clasificar en neurosensorial. Y todas las demás frecuencias entre vía ósea y vía aérea, podemos ver que el gap no supera los 15 decibeles. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de pérdida neurosensorial. Entonces, aquí lo colocaríamos como hipoacusia neurosensorial moderada severa en oído derecho. Si nos vamos a la otra gráfica, es muy parecida en el oído izquierdo. Tampoco vamos a encontrar gap mayor de 15 decibeles. Lo máximo son 10 decibeles, estoy viendo. Entonces, igual hablamos de una hipoacusia neurosensorial. ¿Listo? Siguiente. Y pues la hipoacusia mixta es cuando ya hay una combinación o hay una lesión tanto en el oído medio como en el oído interno. Entonces aquí podemos ver este audiograma donde vemos que se evalúa por vía aérea en donde oscila entre 45 y la última va hasta 80 decibeles. Y al realizar la audiometría ósea, vemos que en la frecuencia de 500 Hz hay una respuesta de 10 decibeles, es decir, que internamente ahí el oído está bien, respondió. Hay un gap mayor a 15 decibeles, hay algo de conductivo, igual que en 1000 Hz, igual que en 2000 Hz, hay un gap de 15 decibeles, de más de 15 decibeles, pero en la frecuencia de 3000 ya se nos une y ya el gap es menor a 15 decibeles. Ahí ya encontramos un gap de 10 decibeles. En la frecuencia de 4000 se nos unió completamente con el estímulo aéreo. Entonces, como encontramos que hay una combinación, aquí ya hablamos de una hipoacusia mixta. Y pues en el grado de severidad lo ubicamos, sumamos las frecuencias de 500, que sería 45, más 55, más 55, más 60, dividido entre 4. Eso nos da 53.75. Entonces estamos hablando de Moderado. Entonces hablamos de una hipoacusia mixta, moderada, en este caso en oído izquierdo porque hay una X, así no estén los colores. Entonces hipoacusia mixta en oído izquierdo. Ojo, es muy importante tener en cuenta que siempre se nombra al momento de diagnosticar el peor oído. Es decir, si encontramos una pérdida mixta y una pérdida neurosensorial, ¿cuál creen que colocaríamos primero? La mixta. Sí, colocamos primero. Entonces, hipoacusia mixta en el oído, a que haga referencia. Bueno, el grado de severidad, nunca lo podemos olvidar. Y luego se nombra la hipoacusia neurosensorial. En este caso, la neurosensorial pues predomina sobre la conductiva. Entonces se colocaría primero también la neurosensorial y luego la conductiva. Si hay solamente pérdida auditiva por un solo oído, se nombra primero la hipoacusia, en donde está presentando, y el otro oído pues se le coloca audición normal. Siguiente, Doc. Aquí podemos ver varios ejemplos. Entonces, en el audiograma A, alguien que me dé el diagnóstico de ese audiograma, de acuerdo a lo que vemos. ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Qué diríamos de ese audiograma? Normal. Sí, Sí, está
audición normal a nivel bilateral. Y listo. Ese sería el diagnóstico ahí. En el audiograma B, recuerden hacer la suma para que puedan identificar el grado de severidad, cómo está el paciente. Bueno, ahí como no nos nombran como tal, no se muestra la frecuencia de 3000, tengamos en cuenta que sea la misma de la frecuencia de 4000 para que puedan hacer la suma. Y así se pueda dar el diagnóstico. Sería moderada severa. Listo, pues yo no tengo calculadora, entonces, claro, entonces ¿cómo le colocamos ahí? Hipoacusia, ¿qué? Hipoacusia. En este caso sería mixta. No es conductiva porque es que todas son mayores a 15 decibeles. Pues el gap no llega a ser menor a 15, entonces es conductiva. Izquierdo. Sí, ahí sería una hipoacusia conductiva moderada severa, creo que fue que me dijeron. Hipoacusia conductiva moderada severa en oído izquierdo. Sí, recuerde que aquí todavía no alcanza a ser mixta porque efectivamente no hay ninguna frecuencia donde el gap sea menor a 15 decibeles. Entonces estamos hablando de una hipoacusia conductiva. Nos vamos al audiograma C. Hipoacusia leve. Y entonces, ¿cómo lo diríamos completo? Leve neurosensorial del oído derecho. Correcto. Hipoacusia leve neurosensorial en oído derecho. Y nos vamos para el audiograma D. Sería una hipoacusia moderada de oído derecho. ¿Y qué tipo de hipoacusia? Conductiva. Ah, conductiva. ¿Sí? Hipoacusia conductiva moderada en oído derecho. Listo, súper bien, ya devolvieron unos duchos. Siguiente, Doc. Listo, entonces, ¿qué produce la exposición a ruido? Podría producir una disminución auditiva o una pérdida auditiva. Hablamos de disminución auditiva cuando hay descenso en alguna de las frecuencias, pero el PTA se encuentra dentro de parámetros de normalidad. Entonces no podemos decir que porque encontramos, por ejemplo, que en muchas frecuencias el paciente está sobre los 20, 25 decibeles y por ahí en dos frecuencias sí se nos bajó a 40, 50 decibeles, tampoco podemos decir que el paciente ya está sordo. No, simplemente hay descensos en algunas frecuencias, pero el PTA, es decir, las frecuencias conversacionales, están bien, entonces el paciente no le podemos catalogar como que está sordo, ¿no? Hay una disminución auditiva, pero no hay pérdida auditiva. Pérdida auditiva hablamos cuando el promedio de esas 4 frecuencias del PTA sí se encuentra afectado y ya se sale de parámetros de normalidad, que son más de 25 decibeles. Para audiometría ocupacional, para audiometría clínica hay que tener en cuenta y recordar que es hasta 20 decibeles el parámetro de normalidad.
Siguiente. Entonces, aquí podemos encontrar, o por lo menos así lo coloco yo, en los diagnósticos cuando no encuentro ningún descenso, ninguna frecuencia, todo está bien, simplemente se le coloca al paciente audición normal a nivel bilateral. Cuando encuentro que el PTA no se encuentra afectado, es decir, se encuentra dentro del rango de normalidad y hay una que otra frecuencia por ahí con descensos, simplemente le coloco percepción auditiva normal, bilateral y si especifico los descensos. Entonces, por ejemplo, percepción auditiva normal bilateral, es decir, el PTA en los dos oídos está bien, pero hay descensos. Entonces, oído derecho y los nombro. Descenso leve en la frecuencia de 3000, moderado en la frecuencia de 8000, si lo encontré. En el oído izquierdo, descenso moderado en la frecuencia, o sea, siempre debo sí hacer la aclaración y no nombrar las frecuencias que se encuentran alteradas, pero que el PTA esté bien. Ese sería como el diagnóstico. Y cuando ya hay pérdida auditiva, que hay hipoacusia, entonces ahí, como les decía anteriormente, siempre se refiere primero el peor oído. Entonces aquí ya lo coloco, si uno de los oídos está bien, pues hago la aclaración, hipoacusia conductiva leve en oído izquierdo, audición normal en oído derecho o percepción normal en oído derecho y hago la aclaración de los descensos que pude encontrar en el oído derecho, en el oído izquierdo efectivamente también debo nombrar todos los descensos que yo encuentre. Así esté bien o esté alterado el PTA, debo nombrarlos y debo hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque siempre en las audiometrías que se vayan a hacer periódicamente, yo debo compararlos con la audiometría inicial. Entonces, yo debo revisar si hay algún cambio, si venció algún cambio en alguna de las frecuencias, que a veces podría ocurrir, porque a veces si el paciente no sigue las recomendaciones que se sugieren, entonces llegan, por ejemplo, a hacerse una audiometría periódica, un examen periódico, pero llegan o van después de trabajar. Puede que las frecuencias de ruido, que son las frecuencias de 3000, 4000 y 6000, estén alteradas. ¿Por qué? Porque ya hay cansancio auditivo. Entonces, ya veo que hay, por ejemplo, alguna diferencia. En la audiometría pasada estaban normal y ya ahorita veo que hay una diferencia de más de 15 decibeles. Debo hacer la aclaración por lo mismo, porque podría ser por mismo cansancio auditivo. Entonces, por eso es importante siempre nombrar las frecuencias que se encuentran afectadas para posteriormente, si es necesario comparar con otra audiometría, poder determinar en qué frecuencia fue que se estaba fallando. Siguiente, Doc. Este, pues, es un caso clínico para que ustedes lo resuelvan ahorita aquí entre todos y demos conceptos de una vez para que terminen de aclarar dudas. Entonces, este es un paciente de 48 años de edad a quien se le realizó una audiometría ocupacional, no refiere antecedentes auditivos y los resultados son estos. Entonces, vamos a tomar esos resultados como si fuese del oído derecho, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí están. Esos son los resultados. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan el audiograma, grafiquen, porque es necesario también que tengan la destreza, grafiquen, coloquen los resultados en cada frecuencia y de acuerdo a eso simplemente vamos a nombrar es si está o no está alterado. En este caso, como no hay resultados por vía ósea, no podemos determinar si llegase a haber una pérdida auditiva, no podemos determinar qué tipo de pérdida es. Pero sí podríamos nombrar, por ejemplo, si llegase a haber pérdida auditiva, hipomoderada o hipoacusia moderada severa en oído derecho, por lo menos si lo nombramos. Entonces, para que ustedes grafiquen y hagan el ejercicio. Entonces, lo pueden hacer. Ahí la doc les da un puntico a los que lo hagan más rápido. Ok. A ver, ¿quién lo terminó ya rapidito?
Doc, yo ya lo estoy haciendo. Ah, bueno. Sería una hipoacusia moderada severa. Solamente estamos evaluando vía aérea, la ósea, ¿no? Del oído, perdón, ¿cuál era? ¿Derecho? Derecho, sí, vamos a hacerlo con oído derecho. Sí, no vamos a graficar por vía ósea porque no tenemos acá los resultados. Entonces solamente vamos a hacerlo por vía aérea. Doc, ¿y cómo lo muestro? ¿Qué? Pues no sé si tiene forma de compartirnos. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Listo, perfecto. Para que no deje de compartir, voy. Ah, ya dejé. Ya dejé de compartir de todas maneras. Permíteme un minutico. A ver. Listo. Yo vuelvo y comparto. ¿Listo? ¿Puedes compartir la cámara? ¿Sí te da la opción? Por favor, Car. Pues nos mencionaba que, esperen todo el celular. Ya, nos mencionaba que pues en la frecuencia, en los hertz, a 500 hertz, pues tenía unos decibeles de 5 igual a en 1000. En 2000 ya aumentaba a 50 decibeles y en 3000 volvía a 25. Haciendo pues el PTA, pues a mí me dio 21,25. Entonces eso en lo que es la audiometría ocupacional pues está entre rangos normales porque pues dice que es ¿hasta cuánto? Hasta 25 decibeles, que está pues en rango normal en la audiometría ocupacional. Entonces pues yo diría que está normal. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? ¿Cómo se le colocaría ahí? Pues es que, bueno, no tenemos como tal si es de un lado a otro, pues sería audición normal, unilateral o bilateral, de acuerdo a que estén evaluando. Recuerdan que yo les explicaba que sí, colocamos audición normal cuando efectivamente todas las frecuencias se están bien, no hay ningún descenso, ninguna alteración en ninguna frecuencia. Y también les nombraba que se coloca percepción auditiva normal, en este caso pues oído derecho, pero se hace la aclaración de las frecuencias que sí están alteradas. Entonces en este caso sería oído derecho, descenso moderado en la frecuencia de 2000, ya ahorita los otros valores no los recuerdo, vamos a ver, pero entonces sí es importante. Sí es importante. Perdón, ¿se está viendo, Doc? Sí, Doc, ya ahí se ve. Listo. Entonces, en este caso, colocaríamos de la siguiente manera. Percepción auditiva normal en oído derecho. Y aparte colocamos oído derecho, 2 punticos, descenso. En este caso yo siempre voy de menor a mayor. Entonces, descenso leve en la frecuencia de 4000 Hz, moderado en la frecuencia de 2000, 6000 y 8000 Hz. Y listo. Así quedaría el diagnóstico como tal, según este caso clínico que vemos.
Si se dan cuenta, mire que las frecuencias agudas están afectadas. Ese paciente tiene las frecuencias alteradas en las frecuencias agudas. Sin embargo, no podemos decir que esté sordo, porque el PTA todavía se mantiene dentro de parámetros de normalidad, donde da 21.25. Es decir, todavía está bien. Sí nos toca hacerle las recomendaciones de acuerdo pues al cargo que ejerza, en donde sí es que es conductor, entonces que conduzca con la ventana cerrada y que tenga un buen descanso auditivo extralaboral, es decir, que fuera del trabajo esté en ambientes tranquilos, cero ruidos, que no utilice auriculares, que el teléfono también lo gradúe lo más bajito posible. Si es porque ya ejerce a algún cargo en industria, donde está expuesto a decibeles altos, entonces que ya utilice la protección auditiva adecuada. Si él siente que aún todavía con la protección que le facilita la empresa se le está filtrando el sonido, entonces que solicite doble protección, porque normalmente las empresas colocan los taponcitos de inserción, pero si siente que aún así se le filtra, entonces es mejor que comience a utilizar doble protección. ¿Por qué? Porque igual ya hay una predisposición, ya hay algunas frecuencias que están alteradas. Si este paciente no se cuida, pues las siguientes frecuencias que están por ahí cerquitas se van a ir afectando también con el paso del tiempo, y eso no es lo que queremos. Entonces, él todavía está bien, pero ya hay descensos en una frecuencia, por lo tanto debe cuidarse demasiado. ¿Listo? Creo que ahí finalizamos, Doc. No sé si hay otra diapositiva. No, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una duda, cuando usted estaba clasificando, digamos, el descenso leve, moderado, severo, ¿en qué se basa? Digamos, leve es hasta 25, moderado leve hasta 50. Es de acuerdo a esta tabla. Siempre vamos a basarnos a esta tablita. Entonces, leve, ¿por qué? Porque recuerden que va de 26 hasta 40 decibeles. Entonces, en la frecuencia de 4000 ya está en 30. Por lo tanto, ahí hay un descenso leve. O sea, esta misma tabla la usamos para cuando vamos a referirnos a las frecuencias al final. Correcto. Okay. Esta tabla nos indica todo, absolutamente todo. El PTA, las frecuencias, todo nos basamos con esta tablita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, duda? Pregunten, muchachos, porque ahora van a hacer el taller, porfis. Cualquier duda, la doctora se les aclara enseguida. ¿Listo? Porque acto seguido hacemos el taller. ¿Podría volver a explicar lo del GAP? ¿Lo del GAP? El GAP en la hipoacusia conductiva está, o lo que debemos tener en cuenta en cada frecuencia que se evalúa, es que si supera los 15 decibeles de diferencia, ahí ya estamos hablando de un tipo de pérdida conductiva. Si ese espacio entre la audiometría ósea y la audiometría aérea, ese espacio, que es al que llamamos gap, es menor o hasta 15 decibeles, estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial. Si encontramos que dentro del audiograma hay puntos donde se encuentran y hay puntos donde están muy distantes, encontramos de las dos formas, entonces hablamos de un tipo de pérdida mixta. Así sea con solo una frecuencia que se una, en donde el gap sea menor o hasta 15 decibeles, ya hablamos de una hipoacusia mixta. ¿Se le quedó claro, Angie? ¿O sigue con la duda? Más o menos. ¿Por qué más o menos, Angie? ¿Qué no te queda claro? Ya, porque no sé cómo relacionar eso con las gráficas. No entiendo.
que si se detalla en cada gráfica, por eso les decía que tenemos que tener en cuenta siempre es todas las frecuencias, es decir, la frecuencia de 250, la frecuencia de 500, la de 1000, 2000, 3000 y 4000. Cada frecuencia vamos a mirar en el momento en que se realiza la gráfica ósea y la gráfica aérea, si hay una distancia en cada frecuencia, si hay una distancia mayor a 15 decibeles, en donde lo voy a ir sumando, si por ejemplo una está en 10 y la otra está en 50, ¿qué diferencia hay entre 10 y 50? Entonces, a 20, 30, 40 y 50 hay una diferencia de 40 decibeles. Es decir, el gap es más de 15 decibeles. Por lo tanto, ese puntico me indica que hay una pérdida conductiva. Así lo voy a hacer tomando cada frecuencia que evalúo. Si veo que todas las frecuencias, esa distancia es mayor a 15 decibeles, estamos hablando de conductiva. Si yo veo que esa distancia se reduce en alguna frecuencia, por ejemplo, ya no estamos hablando de por vía aérea un resultado de 50 decibeles, pero por vía ósea obtengo una de 30 decibeles, 35 decibeles, ahí hay una diferencia de 15 decibeles. Por lo tanto, ahí ya hablo de una pérdida neurosensorial. Neurosensorial. Es decir, hay un gap de 15 decibeles. Si yo en alguna frecuencia veo que se une el puntico y en otras frecuencias veo donde ya la diferencia es mayor a 15 decibeles, hablo de una hipoacusia mixta. El gap hace referencia a la distancia que hay entre los resultados obtenidos en la audiometría aérea y los resultados obtenidos en la audiometría ósea. Ese espacio que está entre una y la otra, eso es el gap. Y ahí es donde yo evalúo o clasifico los tipos de pérdida. ¿Alguna otra pregunta? En las gráficas, la línea superior siempre será la vía ósea y la inferior la vía aérea. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede que estén todas unidas, donde la vía ósea se una con la vía aérea. Y es lo que normalmente ocurre cuando hay un daño neurosensorial, donde también el oído interno está afectado. Entonces, el paciente también responde no va muy raro que encontremos que la vía ósea esté por debajo de la vía aérea, porque igual al momento de colocar nosotros la diadema, la colocamos en el huesito atrás, en el mastoide, y ahí vamos a escuchar más claro el sonido. Entonces es muy raro que el paciente responda o que la vía ósea esté por debajo de la aérea. Normalmente vamos a ver la mayoría de veces la aérea un poquito más abajo o en su defecto que la vía ósea también se conecte con la vía aérea y estén sobre los mismos resultados. Pero no necesariamente es que siempre la ósea va a pasar arriba, simplemente que por vía ósea nosotros escuchamos mejor. Otra pregunta, el único criterio para indicar entonces una audiometría ósea es cuando la aérea es anormal, ¿sí? Normalmente sí. Para realizar la audiometría ósea es porque en el PTA se me sale el rango de normalidad. Ahí es cuando yo realizo una audiometría ósea. Porque si todo está normal, si el paciente me escucha bien por vía aérea, ¿para qué le voy a aplicar la ósea si por la ósea nosotros vamos a escuchar mucho mejor? Entonces, pues no hay necesidad. Es solamente si en el PTA, si se me sale el rango de normalidad, es cuando yo aplico la audiometría por vía ósea para determinar el tipo de pérdida, para ver dónde está el daño, si el daño está en el oído medio o en el oído interno, o en los dos.
¿Alguna otra pregunta? Chicos, cualquier duda, por favor, es el momento para resolverlo. ¿Listo? ¿O parece que todo quedó claro, Doc? Yo aún no entiendo bien lo de la percepción auditiva normal, o sea, cuando se tiene que establecer cuáles son las que están disminuidas y eso. Es que cuando encontramos algún descenso en alguna frecuencia, yo no puedo colocar el diagnóstico que audición normal. ¿Por qué? Porque me está diciendo, si yo coloco, esas palabras son muy claras, audición normal significa que todo está bien. Entonces, no tendría lógica si por allá llegamos a encontrar en otra frecuencia algún descenso. Entonces, por eso es que yo coloco una percepción auditiva normal. Si la percepción auditiva lo que me indica es el PTA. Es como para no colocar PTA conservado en el oído, por ejemplo, en el oído derecho. Para no colocar PTA conservado en oído derecho, yo coloco percepción auditiva normal en oído derecho. Pero sí debo nombrar los descensos que puede encontrar en alguna otra frecuencia. Por eso les decía que nos tenemos siempre que basar en el cuadrito de severidad, en donde si hay algo que supere a los 25 decibeles, yo debo nombrarlo. Debo nombrarlo, sea la frecuencia que sea, debo hacer la aclaración que se encontró un descenso en la frecuencia, que ya esté ahí la normalidad. Pero sí es necesario nombrarlo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O les quedó todo claro? A mí no me quedó claro porque para sacar el PTA solamente se toman se toman las 4 frecuencias de 500, 1000, 2000, solo esas 4 para sacarlo. O yo también había leído antes que se pueden tomar 3 o más. ¿Y por qué esas? No entiendo. Es que según la norma, la Gatizo nos indica que el PTA se debe tomar esas 4 frecuencias, 500, 1000, 2000 y 3000. Las frecuencias conversacionales como tal son las frecuencias de 500, 1000 y 2000. Pero para Gatizo también tiene en cuenta la frecuencia de 3000, que es una frecuencia de ruido, que yo les nombraba hace rato también, donde los pacientes o los trabajadores que normalmente están expuestos a ruido, se les afecta las frecuencias de 3000, 4000 y 6000. La que más se afecta o por donde inician, digamos, una hipoacusia inducida por ruido es en la frecuencia de 4000, normalmente. Que sí se les daña la frecuencia de los laditos, 3000 y 6000, que también son frecuencias agudas o frecuencias de ruido. Entonces, según la norma, la Gatizo, ellos también nombran que debemos tomar esa frecuencia de ruido, una frecuencia de ruido, que es una frecuencia aguda. Entonces, sí nos dice que debemos tener en cuenta esas 4 frecuencias, 500, 1000, 2000 y 3000. No solo las conversacionales, que serían 3, sino tener en cuenta también una aguda, que sería la de 3000. ¿Otra duda? Bueno, parece que no tienen más dudas los muchachos. Creo que todo quedó claro. Por favor, muchachos, si tienen alguna duda, todavía tienen tiempo. O si no... ¿Todo quedó claro? Parece que sí, Doc.
Parece Sí, que sí, doctora. porque todo está clarito entonces. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y gracias por la paciencia y por socializarnos este tema que es de mucha importancia para nosotros. Y de verdad, pues estoy muy agradecido porque pues, siempre nos colabora. Y bueno, esperemos que los muchachos ahora en el taller reflejen todo lo que aprendieron hoy. Gracias. Vale, doctora, con mucho gusto. Listo, bueno, un abrazo, doctor. Bueno, vale, que estén bien. Chao, chicos. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Gracias. Listo, vamos a dejar de presentar, chicos. Bueno, imagino que quedó todo claro, ¿no? Es tiempo de decir, tuvieron tiempo de decir para que ella les aclarara cualquier duda. Es importante que tengan en cuenta varias cositas. La tablita de la severidad, vamos a compartir la pantalla un momentico como para... ¿dónde está? Recuerden, muchachos, o sea, lo importante que tengan en cuenta que en el audiograma van a tener en el eje de las Y, en el eje de la Y van a tener las frecuencias, ¿no? Y en el eje de las X los decibeles. Eso que les quede clarito. Es importante tener en cuenta cuáles son las frecuencias de sonidos que se miden en hertz que se van a tener en cuenta, sobre todo la de 250, 500, 1000, la de 125 casi no se tiene en cuenta. La de 10.000 los audiómetros muy pocos lo tienen, entonces generalmente a 8.000 o la de 250 a 8.000, ¿listo? El PTA es como una brecha, como la distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Se mide tomando la frecuencia 500, 1000, 2000 y 3000. ¿Cuánto dio en decibeles? ¿A cuántos decibeles se baja en la frecuencia de 500? ¿A cuántos decibeles en 1000? ¿A cuántos decibeles en 2000? ¿Y a cuántos en 3000? Yo sumo eso y lo divido entre 4. Y entonces me voy a la tabla. La tabla para siempre audiometría ocupacional, porque esa es la que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo audiometría para trabajadores. Entonces no vamos a tener en cuenta la clínica, sino audiometría ocupacional. Doctora, y en la, ¿sí? Por casualidad está presentando. Sí, no estoy presentando. No sé. Ay, caramba, espérese, yo les estaba presentando pues como para reforzarle por si alguna cosita. Bueno, les decía, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, entonces yo les decía que lo primero que tienen que tener en cuenta son estas frecuencias, ¿no? Entonces, frecuencia de 125 a 10.000, pero que esta de 10.000 no la vamos a tener en cuenta porque los audiómetros no las traen. La de 125, no todos los audiómetros también la toman, generalmente toman de 250 a 8.000. Algunos sí tienen de 125 a 8.000. Es importante que se familiaricen con esta tabla, porque esta es la que nos va a dar todo prácticamente. Vamos a hablar de audiometría ocupacional. No nos interesa la clínica porque nosotros estamos haciendo todos con trabajadores. Entonces vamos a hablar de audiometría ocupacional. Y la audiometría ocupacional, cuando el PTA y todo nos da entre 0 y 25 decibeles, es normal. Ya de leve, de 26 en adelante, ya hay alguna anormalidad. Y entonces la clasificación es leve si está entre 26 y 40 la pérdida. Moderada entre 41 y 55, moderada severa entre 56 y 70, severa entre 71 y 90 y ya más de 90 hablamos que la pérdida es profunda. Entonces, lo primero que vamos a ver es, nos vamos a familiarizar con esta tablita. Cuando estamos con el color rojo, estamos graficando para el oído derecho. Cuando estamos con el color azul, estamos graficando para el oído izquierdo. El circulito, entonces, es para oído derecho y va en rojo. Y nos habla de vía aérea. Es decir, que estamos hablando
de la vía aérea por donde va el sonido. La vía ósea, entonces ya vamos a hablar de los signos mayor y menor. Si es en rojo, estamos hablando del derecho. Si es en azul, del izquierdo. El izquierdo va con X y es siempre en azul. ¿Listo? Entonces, les decía, en el eje de las Y van las frecuencias, o sea, frecuencia de 125, 250, 500, 1000, 2000, hasta la 8000. Y en el eje, en el eje de las X, en el eje de las Y van los decibeles. ¿Listo? ¿Qué vamos a graficar? Entonces, la persona entra a una cabina, lo que pasa es que no se pudo ver, pero ustedes tienen la diapositiva. La persona entra a la cabina. Hay un aparato que se llama audiómetro. La doctora o el fonoaudiólogo comienza a emitir unos sonidos a unas frecuencias. ¿Listo? La persona va a decir, levanta la mano derecha, por ejemplo. Y entonces en la frecuencia 250, el fonoaudiólogo comienza a ir subiendo los decibeles. Comienza con 5. Bueno, a 5 no escuchó, no coloca nada. A 10 tampoco. A 20, a 30. De pronto ella vino a escuchar por acá, digamos así que este es 50. Escuchó a 50. O sea que en la frecuencia 250 escuchó a 50 decibeles en el oído derecho. Entonces ponemos una bolita roja aquí. Luego va a evaluar la frecuencia 500. Entonces gradúa en el audiómetro frecuencia 500 y empieza a emitirle sonidos. Entonces comienza otra vez con 5, con 10, con 15 y donde él responda, donde él levante la mano, de pronto levanta aquí. Vamos a suponer que aquí es 20, entonces ahí se coloca la bolita. Y así lo va haciendo con todas las frecuencias. Va viendo en cada frecuencia dónde logra escuchar, a cuántos decibeles logra escuchar. Y donde se cruce pone, si es con el oído derecho y vía aérea, entonces coloca bolita, círculo, en rojo, donde logre escuchar. Y así se va formando la gráfica. ¿Listo? Si es para el oído izquierdo, lo hace lo mismo. La persona le evalúa el oído izquierdo, va levantando la mano, le va colocando las frecuencias y le emite sonidos a diferentes decibeles. Y cada vez que él levante la mano, entonces ella va registrando los punticos. En este caso sería la X si es del oído izquierdo. Así vamos haciendo el audiograma. ¿Qué es el audiograma? Es la ilustración gráfica de la frecuencia y a cuántos decibeles escucha esa persona. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber si está normal o si hay una hipoacusia? Pero que no vamos a definir qué tipo de hipoacusia, sino si hay o no hipoacusia. Vamos a tener en cuenta lo que se llama el PTA. Y el PTA lo vamos a tomar teniendo en cuenta las frecuencias 500, 1000, 2000 y 3000. Entonces yo sumo cuánto me dio en decibeles a 500. O sea, en la frecuencia 500 a cuánto cayó. En la de 1000 a cuánto. En la de 2000 a cuánto. Vamos a suponer que aquí fue 50. Acá fue 50. Acá fue 50 y acá fue 50. Es decir, 200, entre 4, 50. Nos vamos a la tabla. Cae aquí. Entonces ya tenemos que tendríamos una moderada, pero ya necesitamos decir si eso es una pérdida auditiva relacionada con una hipoacusia de tipo neurosensorial, de tipo mixto o de tipo conductivo. Ya para eso, ya necesitamos, como ya hay una alteración en el PTA, ya tenemos que medirle la vía ósea a ese trabajador. Si esto nos diera normal, o sea, que hubiese caído acá, no necesitamos hacer ninguna vía ósea, pues porque por la vía ósea se escucha mucho mejor que por la vía aérea. Entonces, si nos cayó
acá entre 41 dio 50. Entonces ya tenemos que hay un PTA alterado. Nos vamos entonces a decir qué tipo de hipoacusia es. Si es conductiva, si es neurosensorial y si es mixta. Si es hipoacusia conductiva, acuérdense que está comprometido oído externo hasta oído medio. Y si es neurosensorial, ya está comprometido el oído interno. Y si es mixta, es que tenemos tanto hipoacusia conductiva como neurosensorial. Pero ¿cómo sabemos qué tipo de hipoacusia es? Si es conductiva, neurosensorial. Entonces ya nos vamos a ir a lo que ella les decía y que les repitió muchas veces. Vamos a buscar lo que se llama el gap. ¿Qué es el gap? Es una brecha, una distancia que hay entre lo que me dé en el audiograma la parte ósea, tomada, la parte ósea, y la parte aérea. En este caso, como está en rojo, estamos hablando del oído derecho. A este paciente le hicieron inicialmente una audiometría de la vía aérea del oído derecho y nos dimos cuenta que en la frecuencia de 500 daba 50, ¿no? Entonces, en la de 1000 dio ¿cuánto? 60. Y así, el PTA nos dio alterado, ¿cierto? Nos dio alterado. Entonces, tuvimos que hacer una vía ósea. Y la vía ósea salió prácticamente una línea recta de 10. Es decir, que escucha perfectamente por la vía ósea, pero no está escuchando bien por la vía aérea. El gap, que es la distancia que hay entre una línea de audiograma óseo y una línea de aérea, me da más de 15. ¿Listo? Porque miren, aquí le da 10 y aquí le da 50. Hay 40 de espacio. O sea, entre 50 y 10, hagan 10, 50 menos 10, da 40. Aquí le da 40, aquí también le da 40, acá todavía más grande. Todas es mayor de 15. Entonces, esa hipoacusia es de tipo conductivo. ¿Listo? Acá en el oído izquierdo vemos que ya sabemos, mire, que no baja ni siquiera 25. No tenemos ni siquiera que hacer el PTA. Ya ahí vemos que esta gráfica de la vía aérea es completamente normal, o sea, es un audiograma que es normal, una audición normal para el oído izquierdo. Sin embargo, ¿por qué graficó ella ahí? Era como para hacer el ejercicio, pero generalmente si yo tengo esto aquí, yo no necesito hacer la medición de la vía ósea, porque ya tengo una vía izquierda, aérea izquierda completamente normal. Eso fue para hacer el ejercicio. Listo, entonces tener en cuenta que cuando el PTA está completamente normal, que no hay necesidad de hacer la vía ósea. Pero si el PTA está normal, pero tiene algunas desviaciones de lo normal, yo tengo que decir que eso es una percepción auditiva normal y entonces miro en cuánto se baja y digo las frecuencias en que se bajó. Pero entonces seguimos. Hipoacusia conductiva acá, unilateral derecha, porque el gap, que es la distancia, la brecha, gap, eso es lo que significa en inglés, brecha, me está diciendo que es más de 15. ¿Listo? Entonces, si es más de 15, hablamos de hipoacusia conductiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que el daño está entre el oído externo y el oído medio. ¿Listo? Ahora, si la hipoacusia, si tenemos una gráfica como esta, por ejemplo, esta en oído derecho, yo mido el PTA. ¿Cómo lo mido? Nuevamente, frecuencia 500, bajó a, yo no veo bien, prácticamente a 60. ¿Listo? La de 1000
la de 2000 y la de 3000, que acá no está graficada, pero uno lo puede sacar. Aquí está. Entonces saco el PTA y eso me va a dar el grado de severidad. Ya sabemos que el PTA está alterado, necesariamente tenemos que hacer una vía ósea. Y esto fue los resultados de la vía ósea. No necesariamente sí tiene que estar acá arribita, no lo que le dé al paciente, pero nunca va a estar por debajo por lo que ella le decía, porque la vía ósea siempre se escucha mejor. Entonces vemos acá cuánto es la diferencia entre esta línea de la vía ósea y esta línea, esta gráfica de la vía aérea. Miren que es menos de 15. Entonces, si es de 15 o menos, hablamos de una hipoacusia neurosensorial. Y acá es bilateral, ¿por qué? Porque tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo tenemos esa pérdida. Ahora, ¿de cuánto es? Ya tenemos que sacar el PTA para poder decir si es moderada, si es severa, si es, eso ya es haciendo la sumatoria, teniendo en cuenta esta tablita. Entonces, lo importante es que el gap es el que me va a definir si es conductiva o si es neurosensorial o si es mixta. ¿Y cómo sabemos que es mixta? Cuando tenemos, primero tendríamos que tener un PTA alterado, ¿cierto? Para poder hablar de hipoacusia. Segundo, hacemos la gráfica de la ósea. Esta es la ósea, esta aquí es la aérea. Y vemos que el gap en algunas frecuencias es mayor de 15, pero en otras frecuencias hasta se encuentra. Es decir, aquí hay un gap de 0, aquí hay un gap menor de 15, acá hay un gap mayor de 15. Eso cuando se encuentra ese conjunto, ese revoltijo, digamos así, podemos decir que ya el daño es a nivel medio, a nivel interno o a nivel externo, o sea, hay en todas partes del oído. ¿Listo? ¿Y cómo decimos la severidad? Pues ya para eso tenemos en cuenta el PTA y nos vamos a la tablita. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, muchachos, ¿listo? Bueno, yo creo que ya quedó claro, ¿no? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, chicos, ahora con Diego les voy a pasar. Bueno, siempre acuérdense, tener en cuenta que si el PTA está normal, pero se encuentran algunas caídas, pues se dice percepción auditiva normal con descenso en la frecuencia tal. Frecuencias más bajitas, o sea, por lo leve, luego lo moderado y luego severo. Siempre en la audiometría se comienza con el oído más malito, o sea, con el oído enfermo, con el oído que tenga el peor audiograma, ¿listo? Entonces, si tenemos que la pérdida, digamos así, es profunda en el izquierdo y leve en el derecho, se comienza con el izquierdo y se termina refiriendo por último el derecho. ¿Listo? Entonces, las recomendaciones pues van a tener en cuenta todo cuando hablamos de ruido, cuando hablamos de factor de riesgo ruido, que es un riesgo físico, e hicimos las intervenciones, los controles, pues eso lo van a tener en cuenta. Entonces, le voy a pasar con Diego el taller, es un solo caso, pero que tiene, creo que 4 o 5 preguntas. Entonces, son las 7:30, van a hacer la gráfica, van a hacer lo que ahí se le pida, van a dar las recomendaciones, van a describir cómo, acuérdense como les acabo de decir, como les repitió la doctora, cómo se hace la descripción de la audiometría, teniendo en cuenta eso, los descensos y todo lo demás, y qué recomendaciones se le daría a ese paciente para el caso puntual que les dé. Son las 7:30, entonces a eso de las 10 de la noche, máximo hasta esa hora, les recibo el taller. ¿Listo? ¿Vale? No se puede a las 12.
No, que a las 12, no, señorito, si es que a las 7:30 y, ¿por dónde lo enviamos? Al correo ya entonces al Dabeiba UP. ¿Listo? No, se van a hacer en grupo, los mismos grupos de siempre. Entonces les da perfecto. Entonces les voy a colocar acá mi correo, que ya ustedes lo tienen, y por los mismos grupos de siempre. Así que eso está súper facilito para que saquen el 5 ya. ¿Listo? Doctora, una pregunta. Usted estaba hablando que hay que también colocar recomendaciones que le da eso en cuanto a tratamiento o en cuanto a qué. Recuerden que nosotros cuando hablamos de todos esos factores de riesgo que nos duramos prácticamente un mes y pico en eso, yo les hablaba de las recomendaciones que se hacen para factor de riesgo ruido, para biomecánico, Entonces, de acuerdo al caso, ustedes dan las recomendaciones ocupacionales. ¿Listo? Y pues, y las médicas, ¿no? Médicas ocupacionales, ¿vale? Ese es el correo, muchachos. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos? A la doctora, ¿será que no se puede entregar el trabajo para mañana en la mañana? Es que estamos un poquito cogidos de tiempo. No, pero es que son las 7:30 y pero, la clase... Pero, profe, es que eso necesita uno sentarse a hacerlo de verdad y estamos madrugados y tenemos bastantes cositas aún por realizar, profe. ¿Será que es mucha molestia mañana a las 7 de la mañana? No es por lo que nos demoremos haciendo el trabajo, sino que hay cosas que tenemos tiempo para mañana de otras materias, de las rotaciones. Es más por eso, no es porque nos vayamos. Por ahí hay. Tenemos una monografía para mañana. Ustedes siempre tienen algo. Bueno, 9 de la mañana, mañana todo el mundo. Listo, no más. ¿Vale? 9 de la mañana. Bueno. Muchas gracias, doctora. Bueno, chao. Cuídense mucho, ¿no?